Categoría del espacio. La iglesia de San José de Toluca es el templo católico levantado sobre lo que fue el convento y el templo de San Francisco. Está ubicada en el centro de la ciudad y en el sur de la Plaza de los Mártires. La iglesia catedral de Toluca de San José es la sede y cátedra del obispo. Tiempo. La Catedral de Toluca está dedicada religiosamente a San José de Nazaret. La construcción duró acerca de 111 años. Se construyó en varias etapas, desde su comienzo el 12 de mayo de 1867 hasta su conclusión en 1978 por el arquitecto Vicente Mendiola Quesada, perteneciendo al periodo de Reforma hasta... Bueno, a mí me toca hablar sobre los sujetos históricos que participaron en la construcción de la Catedral de Toluca. Hay que destacar que para su construcción se llevó a cabo en 3 obras en distintos periodos de tiempo. Todo comenzó en 1850 con los arquitectos Aranda y Robles Pagasa. Después con el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti, quien en 1946 renovó la construcción de la obra al estilo neoclásico francés basilical. Y finalmente, en el año de 1951, bajo la dirección del arquitecto Vicente Mendiola Quesada, originario de Chalco, retoma de nuevo la obra, respetando así el estilo original con algunas modificaciones. Finalmente hay que destacar al escultor Juan Ramírez Fajardo, quien es el autor de la figura de Cristo subiendo al cielo, que se encuentra en la catedral, así como el resto de las esculturas que están en esta. El convento de San Francisco del siglo XVI surgió como una necesidad para reanimar los ánimos de fe tras la Guerra de Independencia y los procesos de reforma, los cuales contribuyeron a la disminución del clero y la pérdida de los bienes eclesiásticos, como para proporcionar un recinto moderno que se adaptara a las necesidades de los feligreses, quienes habían sido obligados a reunirse en una iglesia muy deteriorada. En 1959, Toluca se fue elevado a una diócesis. La Catedral de San José es de gran importancia para todos los habitantes de Toluca, ya que forma parte de su historia. Este recinto catedrático, en su antigüedad, era el convento franciscano de la Asunción. Es uno de los más antiguos y fue dirigido por San José, es decir, el santo patrón de la ciudad. En la actualidad, en este sitio, el obispo preside a la comunidad cristiana, misas, enseña verdades de fe y la doctrina de la Iglesia. Como dato interesante, la Catedral de Toluca casi duró 111 años en construirse. La primera etapa inició el 12 de mayo de 1867. La etapa de conclusión fue entre 1951 a 1978, cuando ya existía la diócesis de Toluca y su primer obispo fue Arturo Vélez, quien se impuso la meta junto con el arquitecto Vicente Mendiola a concluir la obra. No hubo 2 ni 3 proyectos de construcción de la Catedral de Toluca. El primero fue el fray José Ruberto Carrillos en 1850, con los arquitectos Aranda y Robles Pegasa. El segundo de José Francisco de Paula, el mejor conocido como nombre franciscano, fray Buenaventura Merlín, con el arquitecto Agustín Carillo. El tercero también fue fray Buenaventura Merlín y el arquitecto Rodríguez Agondorotti, que modificó y concluyó lo de Vicente Mendiola. Un dato curioso sobre la Catedral de San José es que la velocidad de sus obras fue muy lenta y se retomaron casi 100 años después, en 1951, al igual que religiosamente está dedicada a José de Nazaret, cuya figura se encuentra en el altar en la parte mayor de esta catedral. Bueno, un dato curioso acerca de la catedral es que las torres del campanario no estaban previstas en el proyecto original del arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti. Sin embargo, estas fueron un agregado de Vicente Mendiola. La consagración de la Catedral de Toluca ocurrió el 11 de abril de 1978
y aunque hay muchos signos y figuras de santos en ella como Santa Cecilia, no aparece San Estanislao, el santo cuya fiesta corresponde al 11 de abril. Dato curioso de la Catedral de San José de Toluca. La Catedral de Toluca es un edificio de estilo neoclásico que ocupa uno de los sitios de privilegio en el centro de la capital del Estado de México, rivalizando con los famosísimos portales y construcciones civiles que ocupan los tres poderes del gobierno del Estado, así como la sede del gobierno municipal. El portón de la fachada de la catedral tiene una escena en relieve que corresponde a la ascensión de Cristo al cielo. Esta fachada se da inicio en la construcción del 12 de mayo correspondiente a la fiesta de este día. El escultor Juan Ramírez Fajardo es el autor de la figura de Cristo subiendo al cielo y del resto de las esculturas que adornan esta emblemática catedral. La columna sureste que sostiene la gran cúpula que se encuentra sobre el altar mayor de la catedral tiene su interior en una escalera que conduce hasta unos balcones que se rodean al interior de la cúpula. Las columnas miden alrededor de 29 metros de altura y en la cima de la cúpula se ubica una estatua de 6 metros de altura de San José con el Niño Jesús.